Señor les bendiga, mis hermanos, nuevamente. Damos gracias a nuestro Señor por la bendición que nos da y pues la oportunidad de escuchar su palabra. Le doy gracias a nuestro Señor porque me permite también exponer una porción más de la palabra de nuestro Señor. Pues hermanos, este es el mensaje en esta ocasión. Mirad más allá. Y yo mencionaba en la oración, si poníamos atención, ¿verdad? De que no pusiéramos, que el Señor nos ayude a no poner nuestra mirada aquí en la tierra, sino más lejos, allá en donde está el Señor, ¿verdad? Nuestra mirada así debe estar puesta allá en aquel lugar en donde deseamos estar con nuestro Señor. La vista, hermanos, es muy importante, por supuesto, en nuestra vida. Nos ayuda en muchas cosas, en todo, ¿verdad? Podemos decir. Y aquellos no nos damos cuenta a veces que tenemos grandes bendiciones, hermanos, a veces hasta que perdemos aquello. Por ahí hay un dicho, ¿verdad? Que dice, no sabemos lo que tenemos hasta que lo vemos perdido, ¿verdad? Entonces es una historia, yo quería compartir con ustedes, o que recordemos esta historia de este hombre Bartimeo, un ciego, que deseaba recibir su vista, por supuesto, ¿verdad? Este hombre que estaba, en algunos de los, se menciona en 3 de los evangelios, en uno de ellos menciona que eran 2 hombres que estaban en la orilla del camino donde iba pasando nuestro Señor Jesucristo. Y en los otros 2 evangelios, como es en Marcos, que vamos a leer en un momento, menciona que era un hombre solamente, que era un ciego. Bueno, la verdad es que no hay ningún error, ¿verdad? Si había 2 personas y se menciona específicamente a uno de ellos en otro lugar, no se está mintiendo, ¿verdad? Simplemente uno de los evangelios está mencionando los 2 y el otro especifica en otra ocasión, ¿verdad? Sobre uno de esos 2. Bueno, algo interesante, ¿verdad? Solamente para compartirlo con ustedes. Pero, pues, si vamos a Marcos en el capítulo 10, versículo 46, hermanos, al 52. Leamos esta historia y veamos lo que aquí sucede. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Qué bien, ¿verdad? Claro, vemos muchas historias de esta manera y nos da felicidad, ¿verdad? Gracias a Dios que esta persona pudo recibir este bien, ¿verdad? ¿Saben algo muy interesante? Esta persona, Bartimeo, que aquí no se especifica, ¿verdad? Lo que leímos, que era hijo de un hombre que se llama Timeo. Dice el versículo 46. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo. Bueno, pues algunos piensan que Bartimeo, ese nombre, quiere decir precisamente hijo de un ciego. ¿Sí? O sea que su papá también estaba ciego. Sería, no sé, alguna enfermedad o bueno, simplemente así nacieron, ¿verdad? O así estaban, pues. Pensamos si esta es lo correcto, si esto es lo que en verdad es, pues podemos pensar, pues qué gran bendición doble para esta persona, ¿no? El deseo de verdad de ver, de tener su vista, de poder ver las cosas.
después de 2 generaciones, en cuanto a su papá y después él, y poder recibir su vista. Una gran bendición. ¿Se imaginan ustedes cómo estarían ustedes si estuvieran en los zapatos de ese hombre, verdad? En el lugar de él. Yo recuerdo cuando era más pequeño, a veces me imaginaba, ¿verdad? Yo cerraba los ojos y andaba en casa, ¿verdad? Tratando de caminar, imaginándome, ¿verdad? Como si yo no tuviera vista. Y no es fácil, por supuesto, ¿verdad? Tendría que aprenderme, ¿verdad? Para dónde está esto, y el baño, y la cocina, y la recámara, etcétera. Todas las cosas. Sería algo bastante difícil. Pues imagínense el gozo de recibir, de ver a nuestro Señor Jesucristo, después de recibir su vista. Pues dice que le siguió. Después de que el Señor le dio la vista nuevamente, este hombre gozoso seguía al Señor en el camino, ¿verdad? El punto, bueno, viéndolo de una manera espiritual, muchos pues reciben bendiciones, hermanos, muchos recibimos tantas bendiciones día con día. Y aún tenemos la vista misma. Y no seguimos al Señor fielmente a veces. Bueno, que esto no suceda en nuestra vida, ¿verdad? Que esto no suceda en nuestra vida y prediquemos y anunciemos al mundo verdaderamente las bendiciones que tiene y cómo es necesario que ellos también sigan al Señor. Porque el Señor nos bendice mucho. Y tenemos nuestras piernas y nuestros brazos y nuestras manos y nuestros dedos y nuestra nariz y nuestra boca y aún nuestra vista. Y tantas cosas. Y a veces no agradecemos al Señor. Y no le seguimos como este hombre alabando a Dios, dice en otro de los evangelios. Alababa a Dios y seguía al Señor. Por eso comenzaba yo con ese dicho. No sabemos lo que tenemos hasta que lo vemos perdido, ¿verdad? Lamentablemente muchas personas se acercan al Señor cuando pierden algo. Cuando están pasando por problemas muy difíciles. Cuando hay una enfermedad o cuando hay una muerte. Y qué bueno que se acerquen, por supuesto. Qué bien que se acerquen al Señor. Pero no deberíamos esperarnos hasta ese momento, ¿verdad? Sino que siempre acercarnos al Señor agradecidos por todas sus bendiciones. Bueno, pues las cosas que debemos agradar a nuestra vida diaria para no ser ciegos espiritualmente y poder mirar más allá. Ese es el punto, ¿verdad? Lo vemos aquí en 2 de Pedro. Ahora, si me acompañan ahí, por favor, vamos a considerar estos versículos ahora. 2 de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 10. Cómo nos enseña aquí, hermanos, para animarnos, para seguir adelante. Y precisamente mirar allá en el lugar en donde queremos estar, ¿verdad? 2 de Pedro 1, del 1 al 10. Nos dice así. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo,
Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Qué buen consejo de nuestro Señor, ¿verdad? Cómo nos anima y cómo nos enseña que debemos de ir marchando hacia adelante, agregando siempre. Una de las mensajes que dio nuestro Señor Jesucristo allá en Apocalipsis a una de las 7 iglesias en Asia, era algo bueno que estaba haciendo una de esas iglesias. Dice, tus obras de hoy son más que las anteriores. O sea que la iglesia iba progresando, los cristianos ahí iban creciendo. Y eso era algo bueno. De igual manera nosotros, hermanos, debemos de ir creciendo, agregando a nuestra fe, como aquí el Señor nos está enseñando. Hermanos, nos hace falta conocimiento. Vamos a agregarlo. Aquí el Señor nos está diciendo que es posible. Orando, estudiando, leyendo las Escrituras, meditando en ellas. Agreguemos eso. ¿Nos hace falta el dominio propio? Pues vamos a ejercitarnos en eso también. Todos tenemos algo en que crecer. ¿Sí? Siempre. Vamos a agregar después a la paciencia. Vamos a agregar piedad, afecto fraternal, ¿verdad? El amor, el cariño, la unión y amor, ¿verdad? Todas estas cosas pues nos ayudan a estar firmes, a crecer y a mirar bien. Porque dice que si no tenemos estas cosas, ¿somos qué? Somos ciegos. Si no tenemos estas cosas que están aquí, somos ciegos, no vemos bien. Somos de una vista corta. O sea, nos estamos enfocando, como decíamos al principio, aquí en las cosas del mundo. ¿Sí? Pero si tenemos esto es porque estamos viendo allá. Queremos llegar con nuestro Señor. Así que agregamos todas estas cosas. Pues esto, hermanos, es un gran consejo, es un mandamiento de nuestro Señor. Vamos pues no olvidándolo, ¿verdad? Vamos animándonos a ponerlo y agregarlo en nuestra vida. Como nos dice Mateo 15:14, sobre los ciegos, ¿verdad? Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ¿qué pasa? Pues ambos caerán en el hoyo. No puede, ¿verdad?, un ciego ayudar a otro. Porque igual, ¿verdad? Como si vamos dos con los ojos cerrados ahí, pues, ¿cómo le voy a ayudar al que traigo aquí de mi mano? ¿Verdad? Al que estoy tratando de ayudar, si yo también tengo mis ojos cerrados. Si yo también soy ciego. ¿Verdad? Entonces, a veces hay así situaciones, ¿verdad?, en nuestra vida en las que nos encontramos, en donde uno trata pues de enseñar, de guiar, pero aquella otra persona quiere ser guiada por alguien más, ¿verdad? Y pues no hay nada que hacer, ¿verdad? Uno hace su esfuerzo, por supuesto, para guiar a aquella persona, pero si él quiere ser guiado por alguien más,
que no le guía correctamente, pues ambos, es como dice aquí, ambos caerán en el hoyo. Así que esto que veíamos en 2 de Pedro 1, del 1 al 10, nos ayuda a ver mejor. Son las cosas que debemos de agregar a nuestra vida para ver más claramente, para no ser ciegos y para ver más allá, o sea, en las cosas espirituales. ¿Verdad? Muy bien, sigamos adelante. Para no ser ciegos, pues necesitamos la mirada, poner la mirada en las cosas espirituales. ¿Sí? Seguimos hablando de esto. En las cosas de arriba, es necesario que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando somos de mirada corta, como decía allá en 2 de Pedro también, es porque estamos poniendo nuestra esperanza aquí. Es porque ponemos nuestro tiempo aquí. ¿Verdad? Buscamos las cosas de este mundo y dejamos de ver lo que está más allá, que son las cosas de Dios. Bueno, pues si leemos en Colosenses ahora, por favor, Colosenses 3:2. Vamos a encontrar este versículo en nuestra Biblia. Colosenses capítulo 3, versículo 2, nos dice así sencillamente. Bueno, leamos desde el 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Verdad? Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sí? Entonces, allá debe estar nuestra mirada. Otra vez, muy claramente nos dice aquí, en esta carta de los Colosenses, si estamos con el Señor, si hemos resucitado con Cristo, quiere decir si hemos sido bautizados, si estamos en el camino, si somos hijos de Dios, pues hay que buscar las cosas de arriba, ¿no? Donde Cristo está, ¿qué? Sentado a la diestra de Dios, sentado a un lado de su Padre, a un lado de nuestro Padre. Vamos pues a poner nuestra mirada ahí, ¿verdad? Porque dicen, ahí donde ponemos nuestra mirada, es a donde vamos, ¿verdad? Aún, ¿verdad? Cuando vamos manejando, por supuesto, tenemos nuestra mirada allá, para allá vamos. A donde queremos ir, ponemos nuestra mirada. En la bicicleta o caminando, bueno, vamos por ahí. Ahí estoy viendo para enfrente. Si pongo mi mirada allá, pues me iré para allá, ¿verdad? Entonces, nuestra mirada no debe estar aquí, sino allá. ¿Y qué quiere decir esto? Pues otra vez, pensar en las cosas de Dios, leer las Escrituras. Estas son las cosas de arriba, ¿verdad? Estas son las cosas de Dios. Este es el camino que Dios nos traza. Este es el camino que Dios nos enseña. Ahí debemos de poner, pues, nuestra mirada. Mirar más lejos. Mirar más allá. Las cosas de arriba, pues, las cosas que estamos hablando, no se ven con estos ojos de carne. ¿Sí? No los podemos ver así. Vamos a leer lo que nos dice aquí en 2 de Corintios, por favor, en el capítulo 4. 2 de Corintios 4, del 16 al 18. Nos dice así, 2 de Corintios 4, 16 al 18 nos dice: Por tanto, no desmayamos, perdón. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué nos está diciendo, pues? Pienso que todos sabemos, ¿verdad? Nuestro cuerpo exterior se va envejeciendo, ¿verdad?
se va deteriorando. Y ahí somos jóvenes, ¿verdad? Y vamos creciendo y al rato, ¿verdad? Ya somos hombres. Eso quiere decir que vamos envejeciendo, ¿verdad? Es un proceso que Dios nos ha dado, ¿verdad? Somos bebitos primero, niñitos, ¿verdad? Y después más grandes y más grandes. Mira, ahora vemos a estos muchachitos ya cada vez que vienen, están más altos. Qué bien, ¿verdad? Y vamos todos envejeciendo, pues. ¿Verdad? Al rato nos va a doler las rodillas, ¿verdad? Y vamos a andar con un bastón. Porque el cuerpo de afuera se va envejeciendo. Pero si buscamos a Dios, si estamos en el camino de Dios y buscamos las cosas de arriba, lo de adentro se va renovando, ¿verdad? Nos vamos haciendo más fuertes, no más viejitos y débiles, no, más fuertes por dentro, en la fe en Dios. Y eso es hermoso, ¿verdad? Y eso es bueno para nosotros. Eso quiere decir que estamos en el camino del Señor y que tenemos esa esperanza para llegar allá. Así que, otra vez, el versículo 18 nos dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Otra vez, como los otros versículos que veíamos, no poniendo nuestra mirada en las cosas que aquí vemos en el mundo, sino las que no se ven. ¿Se ve Dios? ¿Podemos ver a Dios? No. ¿Podemos ver el dinero aquí? Sí. Y podemos ver muchas otras cosas. Ahí no podemos poner nuestra mirada. Pero Dios no se ve. La salvación no se ve. La fe no se ve. ¿Verdad? Ahí debemos de poner nuestra mirada. En esas cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Es cierto. Ya sabemos que las cosas que vemos aquí es porque estamos en vida todavía. Pero todos morimos, ¿verdad? Tan natural es nacer como morir. Es algo normal. Sí, nos duele, por supuesto, cuando alguien parte de esta vida, pero debemos de saber que es algo natural, igual que nacer. Así que las cosas, pues, de este mundo, las que vemos, son temporales, por un tiempo, por unos años solamente. Pero las que no se ven son eternas, ¿verdad? La salvación que esperamos, la esperanza, la gloria que Dios nos dice que participaremos junto con nuestro Señor Jesucristo, aquel lugar celestial, aquella nación, aquella ciudad celeste, aquel lugar que Dios ha preparado para que vayamos ahí a estar con Él. No lo podemos ver, pero la fe nos permite verlo, ¿sí? La fe nos permite ver lo que no se ve con estos ojos. Es lo que nos enseña nuestro Dios. Y ahí, en las cosas que no podemos ver, ahí debemos de tener nuestra esperanza. Y esforzarnos día con día por alcanzar esas cosas que no se ven. ¿Sí? Dios es sabio. Dios nos enseña de muchas maneras y cosas grandísimas. Una salvación tan grande que nos ofrece, que dice Dios, no la descuides. No la descuides porque esto es algo muy grande que te estoy ofreciendo. ¿Verdad? Entonces, nos animamos a seguir así. Podemos ver nuestras obras, sí. Podemos ver lo que hacemos nosotros aquí físicamente y no debemos de pensar de esta manera, como esa pregunta que pongo ahí. ¿No pasa nada por pecar? Sí. No vemos, ¿verdad? ¿Verdad que no podemos ver si yo me robo algo? Bueno, se vio el acto, ¿verdad? De que yo agarré aquello, pero ¿se ve pecado en mí? No, no se ve, ¿verdad? Entonces, en eso debemos de pensar. Pero no porque no se ve, quiere decir que no sucedió nada, ¿sí? Entonces el pecado sí tiene un efecto. El pecado es un problema, es una enfermedad y es muerte. Entonces debemos de solucionar aquello. Y Dios es precisamente lo que ha
hecho por nosotros. Nos ha dado a su Hijo Jesucristo para que a través de Él, aquel pecado que hay en nosotros, que no lo podemos ver, pero sabemos que hemos hecho mal, sabemos que hemos pecado, a través de Jesucristo se puede quitar, ¿verdad? Esa es la salvación tan grande que Dios nos ofrece y no debemos de hacerla a un lado. No podemos olvidarlo. Dios le ama, hermano y amigo. El Señor nos ama a todos y quiere que vengamos a Él. Es la única manera que en verdad podemos recibir ese perdón y esa salvación. Viniendo a Él, obedeciendo a su palabra. En las aguas del bautismo, el Señor nos limpia y nos agrega a Cristo, al cuerpo de Cristo que es su iglesia. Esa es la salvación tan grande, lo que ha hecho nuestro Señor por el mundo entero. El cristiano, pues, mira, como decía hace un momento, a través de la fe, lo que no se ve. ¿Sí? Acompáñenme ahora, por favor, en Hebreos, en el capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Vamos a leer del 1 al 12. Vamos así todos poniendo atención en estos versículos. Hebreos 11, del 1 al 12, nos dice así. Les pido su paciencia porque van a ser varios versículos, pero vamos a ir meditando en esto. Dice, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bueno, nos está hablando primeramente aquí de la fe, ¿verdad? Lo que es la fe, la certeza. La certeza quiere decir que estamos bien seguros de algo. La convicción, la confianza, ¿verdad? De lo que no se ve, precisamente. Nuestra fe nos hace tener confianza en las promesas que Dios nos da que no podemos ver. En Dios que no podemos ver. Esa es la fe. Eso es lo que hace la fe por usted y por mí. Y por el mundo entero, ¿verdad? Cuando la tenemos. ¿Sí? Podemos ver a Dios en nuestro pensamiento. O sea, en su palabra, ¿verdad? En lo que Él nos enseña. Sigue diciendo el 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus obras, y muerto aún habla por ella. Por la fe, así que nos da varios ejemplos aquí de la fe. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces usted y yo también debemos de agradar a Dios. No quiere decir que vamos a ser traspuestos, ¿verdad? O llevados así con Dios. No, pero sí debemos de ser agradables a Dios en todos sus mandamientos. El 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, no hay esperanza. No podemos agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario creer que Él existe, es lo que quiere decir. Y que podemos tener esa esperanza, que podemos recibir esa salvación que Él nos ofrece, ¿verdad? El 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia
que viene por la fe. El 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Ustedes han visto alguna vez alguna ciudad hermosa? Ciudades en donde está planeado. ¿Verdad que hay ciudades que tienen calles que sabe cómo se batalla uno, ¿verdad? Que hay mucho tráfico y que no encuentra uno en las ciudades porque hay calles por aquí, por allá y de todo rumbo, ¿verdad? En una ocasión, bueno, hace años, mi esposa y yo cuando nos casamos fuimos ahí de vacaciones a Cancún. Es un lugar muy bonito en México. Y de verdad que es una ciudad, un lugar organizado. Muy bonito, ni parece uno que está en México. ¿Verdad? Porque es hermoso. No quiero decir que México no es hermoso, es precioso, ¿verdad? Yo me crié ahí. Pero Cancún es un lugar diferente. Y están todas las calles bien trazadas y está todo bien organizado. Lo que quiero decir es que si el hombre puede hacer algo hermoso, ¿verdad? Si el hombre puede hacer una ciudad organizada, bonita, ¿se imaginan ustedes lo que puede hacer Dios? Y esto es lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Lo que Dios nos promete. Un lugar hermoso, espiritual, por supuesto, ¿verdad? Allá en los cielos. ¿Quién quiere estar ahí? Pues todos, pienso, ¿verdad? Pues es necesario hacer la voluntad de Dios. Ver ese lugar, entender que hay un lugar que el Señor ha preparado para que vayamos a estar ahí. ¿Sí? Bien. Seguimos leyendo, ya pronto terminamos. El 11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Así que todas estas personas, estos son ejemplos, y hay muchos más, ejemplos de las personas que vieron las cosas que Dios les prometía. Lo vieron con su fe, ¿verdad? Y creyeron en lo que Dios les prometía. Así también nosotros, con nuestra fe, debemos de ver siempre las cosas que Dios promete, ¿verdad? Que es la salvación, que es aquel lugar hermoso. Pero no olvidemos, siempre hay dos lados. No olvidemos que también Dios promete un terrible castigo si desobedecemos, ¿verdad? Así que aquí en el mundo nadie nos fuerza, ni Dios nos fuerza para hacer su voluntad. Es algo que nosotros mismos decidimos. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios o no? ¿Quieres creer en Dios o no? ¿Verdad? Somos libres. Pero debemos de saber que cada consecuencia tiene su premio. Si creemos en Dios y hacemos su voluntad y obedecemos con fe, el premio será la vida eterna. Un lugar, dice Dios, en donde ya no hay dolor, no hay enfermedad, no hay tristeza, no hay lágrimas. Es hermoso. Dios ilumina todas las cosas en aquel lugar tan hermoso que Él nos habla en las Escrituras. Eso es si hacemos la voluntad de Dios. Si decidimos hacer la voluntad de Dios. Pero si decidimos no hacer a Dios, no buscarle, entonces también hay un premio. Pero eso es un castigo eterno. Y nos habla de eso. Nos habla del hombre rico que llegó, pues después de que murió, a un lugar en donde estaba sufriendo en una llama, en fuego. ¿Verdad?
Y estando él ahí sufriendo, nos dice nuestro Señor Jesucristo que este hombre le dijo a Abraham, manda a Lázaro, otro hombre que había muerto, manda a Lázaro para que le predique a mis hermanos allá en la tierra. Tengo 5 hermanos, para que crean. Este lugar es verdadero, este lugar existe. Ese hombre no había hecho la voluntad de Dios y ahora, estando sufriendo, se dio cuenta que era verdad, que sí había un lugar de castigo. Y él no quería que sus hermanitos, o que sus hermanos, ya era una persona grande, que sus hermanos fueran ahí también. Manda a Lázaro que les predique. ¿Y Abraham qué le dijo? ¿Oh, sí voy a mandar a Lázaro? No, no se puede. Allá en la tierra hay quien les predique. Escuchen, dice Abraham, escuchen. Es el consejo. Esto nos lo dice nuestro Señor Jesucristo allá en Lucas. ¿Verdad? Allá hay quien les predique. Escuchen el mensaje de Dios. ¿Verdad? Escuchemos cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Y cómo escuchamos? Pues aquí está el mensaje de Dios. Aquí está lo que Dios nos quiere decir. Aquí está la manera que usted y yo podemos ser salvos. La manera que usted y yo podemos llegar a aquel lugar del cual estamos hablando, que vemos más allá. Entonces nos pone muy en claro que nuestra mirada, nuestra esperanza no debe estar aquí en las cosas que vemos, en el cielo, en la tierra, perdón, ¿verdad? En las cosas materiales, sino más allá. Mirad en las cosas de Dios. Ahí debe estar nuestra esperanza. Los antiguos miraron las promesas de lejos. Fíjense cómo dice también aquí mismo en Hebreos, si seguimos esta lectura, ahora nada más del 13 al 16, nos sigue diciendo, donde estábamos leyendo hace un momento. Dice Hebreos 13, conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, un lugar a donde llegar, ¿verdad? Una nación, una ciudad. Dice el 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, o sea, un lugar celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Lo que nos está diciendo aquí el escritor de Hebreos, Dios, ¿verdad? Inspirado por Dios, nos está diciendo que aquellos hombres en el Antiguo Testamento, estos hombres de fe que nos menciona, y había muchos otros, ¿verdad? Hombres de fe, vieron las promesas de Dios. ¿Cómo nos dice que lo vieron? De lejos. Porque no lo podemos ver con los ojos, solamente, ¿verdad? Con nuestra fe, entendiendo lo que Dios nos ha prometido. Lo vieron de lejos y no lo recibieron, ¿verdad? No, exactamente, aquí nosotros también, si somos hijos de Dios, somos cristianos, tenemos esa fe, vemos las cosas de Dios allá lejos, no está aquí en la tierra, está lejos y no lo recibimos mientras estamos aquí, pero un día lo recibiremos. Igual ellos, ¿lo vieron? Y ahí también se nos está explicando que la esperanza de ellos no estaba puesta en una ciudad, en una nación de este mundo, como muchos judíos, ¿verdad? Que ellos querían un gobierno, ¿verdad? Que derrotara a todos los demás. Dios estaba hablando de cuando viniera Jesús en ese reino que es la iglesia, ¿verdad?
Era un reino espiritual lo que Dios les había prometido. Entonces, eso es lo que vieron. No tenían la esperanza en lo terrenal, sino en lo que está allá, lejos. Y podemos pensar, fíjense cómo podemos conectar a las cosas. Y si está tan lejos, ¿cómo vamos a llegar ahí? Podríamos pensar, ¿cómo vamos a llegar a aquel lugar después de morir? ¿Verdad? Si tenemos que ser fieles a Dios, por supuesto. ¿Qué nos dice? Hace rato hablaba yo del rico que estaba allá en el lugar de tormento. Pues nos habla de Lázaro, que sí fue fiel a Dios. Lázaro hizo la voluntad de Dios y cuando murió, dice que los ángeles llevaron su alma al Hades, allá con Abraham. ¿Sí? Entonces así llegamos, podemos pensar. Dios se encarga de eso. Ese no va a ser un problema para nosotros, ¿verdad? Los ángeles llevarán nuestra alma a aquel lugar. Qué hermoso. Qué bonito, ¿verdad? Que Dios nos promete estas cosas. Que Jesús nos enseñó esto. Qué bien, gracias al Señor, porque nos permite saber un poquito. Porque hay muchas otras cosas que no sabemos, ¿verdad? Pero tenemos la esperanza de que todo es bueno estando ya con nuestro Señor, ¿verdad? Ya estando en ese lugar, bueno, pues, ¿qué más podemos pedir, verdad? Viviremos junto a Dios por los siglos de los siglos, si en verdad podemos ser fieles a Dios hasta el último momento. Juan 14, 2 y 3 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Jesús, ¿verdad? Cuando estaba aquí en tierra, dijo esto a sus discípulos. Allá lejos, en la casa de mi Padre, muchos lugares, muchas moradas, muchos lugares hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjense lo que está diciendo Jesús. Pues antes de irse, en la casa de mi Padre, allá en los cielos, hay muchos lugares. Voy a ir a preparar, ¿verdad que jóvenes, ¿verdad? Y todos podemos pensar que cuando a veces van nuestros familiares a casa, pues ahí anda mamá, ¿verdad? Quizás preparando la cama, ¿verdad? O una recámara, para que cuando vengan nuestros amigos o familiares, pues ahí puedan dormir y descansar, ¿verdad? Podemos pensar algo similar. El Señor Jesús fue a los cielos a preparar un lugar para que podamos ir todos los que hacemos la voluntad de Dios, ¿verdad? Una morada, un lugar donde llegar. Así que el Señor nos va a estar esperando, ¿verdad? Qué bien, ¿verdad? Al pensar y sabemos que hay una lista, hay un libro donde están nuestros nombres escritos. Y si nuestro nombre no está ahí, pues no podemos entrar. ¿No? Entonces dice, si yo voy a preparar ese lugar, quiere decir que voy a regresar otra vez y voy a venir por ustedes. ¿Sí? Dice, y os tomaré a mí mismo, los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor va a venir por nosotros para que vayamos a aquel lugar con Él, ¿verdad? Hermoso. Todo esto es bien claro, ¿verdad? Pero ahí es necesario irnos deteniendo y meditar en estas cosas para entender esta gran grandeza que el Señor ha preparado para nosotros, ¿verdad? Y todo fiel. Primera de Corintios 2, 12 al 16, vamos a leerlo también. Lo tengo en pantalla, pero si gustan leerlo en su Biblia. Nos dice, Primera de Corintios 2, 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo,
sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? Entonces, aquí está la diferencia, ¿verdad? Como decíamos hace un momento, tenemos la decisión o el derecho de decidir, la libertad. Si somos de la carne, pues no vamos a entender las cosas de Dios, porque no las vamos a buscar, porque no nos van a interesar. Pero si en verdad queremos a Dios y queremos llegar a aquel lugar, entonces las vamos a entender. Vamos a aprender y conocer su voluntad y hacerla para poder recibir eso que hemos aprendido, ¿verdad? Esta revelación que Dios nos ha dado en su Biblia, en su santo libro. Y no ser juzgados de nadie. Quiere decir, andaremos en un buen camino, libres de pecado, a través de Jesucristo, por supuesto, ¿verdad? Así que no podemos ser juzgados de pecado porque andaremos bien. Y si un mal hemos hecho, el arrepentimiento nos perdona el Señor. Pedimos perdón otra vez y seguimos adelante, ¿verdad? Justos ante los ojos de Dios. Bien, hermanos, sí. Así que debemos creer en Cristo aún que no le podemos ver. Sabemos esto, ¿verdad? Debemos de creer en nuestro Señor Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, el Salvador que Él prometió, que Dios prometió que vendría. ¿Sí? En Juan 2:29 dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creísteis. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás era uno de los discípulos y estuvo con el Señor. Y cuando nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó, perdón, él no creía que Jesús había resucitado. Pero los demás discípulos le decían, sí, ya lo hemos visto al Señor. Y él no creía. Y él aún dijo, yo no creeré. Si yo no meto mis dedos en sus heridas de nuestro Señor, ¿verdad? Donde lo habían crucificado. Si yo no puedo meter mis dedos en sus heridas, entonces no voy a creer. Pues el Señor se le apareció a Tomás antes de ascender al cielo, ¿verdad? En esos días que andaba aún en el mundo después de haber resucitado. Y le dijo el Señor, mete tus dedos, ¿verdad? Y cree. Entonces por eso le dijo esto, porque me has visto, Tomás. No nos dice que verdaderamente metió sus dedos, pero le dice, porque me has visto. ¿Sí? Tomás, creíste. Bienaventurados nosotros, hermanos y amigos, bienaventurados nosotros si creemos en el Señor sin haberle visto. ¿Sí? Es más bendición para nosotros que para Tomás, porque Tomás le vio y por eso creyó. Pero nosotros, sin verle, si creemos en Él, es una bienaventuranza, es una bendición para nosotros, ¿verdad? Porque es parte de lo necesario para ser salvos, creer en nuestro Señor. ¿Sí? Así que meditemos en esto. Amigos, les seguimos animando
a que confiesen. Si usted verdaderamente cree que Jesús es el Hijo de Dios, es necesario confesarlo, ¿verdad? Marcos 16:15, nos damos cuenta de ese mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que también dio a sus discípulos y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y es lo que estamos haciendo aquí. Este es el evangelio. Aquí lo estamos predicando. Y cada uno de los cristianos predicamos, llevamos este libro con nosotros, aún en nuestra mente y nuestro corazón. Y predicamos y hablamos al mundo entero, a quien se permita, ¿verdad? A quienes nos permiten que les podamos predicar. Vamos al mundo entero y predicamos el evangelio a toda criatura, como dice aquí. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Ahí están los dos lados, ¿verdad? Si usted cree y es bautizado, será salvo. Claro, si nos mantenemos firmes. Pero si no crees, entonces serás condenado. ¿Quién quiere estar de este lugar? De este lugar, nadie, ¿verdad? Todos queremos ser salvos. Vamos pues a hacer esto que el Señor nos dice. Aquí está el plan de Dios. Creer en su Hijo Jesucristo. A bautizarnos para ser limpios y ser agregados a su iglesia, al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y con estas palabras terminamos la enseñanza. En 2 de Corintios 5:7 nos dice: porque por fe andamos, no por vista, ¿verdad? En aquellos tiempos y hoy también mucha gente quiere ver siempre algo. Y es algo, quizás podemos decir, algo que como humanos buscamos. Siempre queremos ver algo y por eso hay tanta idolatría en el mundo. Porque el hombre y la humanidad quiere ver algo. Andan por la vista. Pero ¿qué leíamos hace un rato? Lo que se ve es temporal, ¿verdad? Lo verdadero es lo que no se ve. Es por fe que andamos. Nuestra vista de la fe que nos deja ver las cosas de arriba, las promesas espirituales de Dios, ¿verdad? Así que andemos de esa manera. Nos animamos unos a otros con estas palabras de Dios. Andemos en la fe, no por vista, ni en las cosas de este mundo. ¿Sí? Gracias, hermanos y amigos, por su atención. Vamos así ahora a cantar a nuestro Señor un himno de invitación.